días, colegas. Vamos a dar inicio formalmente a este entrenamiento relativo al flujo de trabajo editorial. Sí, es un entrenamiento bastante importante debido a que vemos bastantes deficiencias en relación con el trabajo editorial, con los pasos que hay que dar, sí, y para que a ustedes les quede más claro sobre todos los detalles, sobre los puntos importantes que deben recordar a la hora de llevar a cabo este importante trabajo de la diseminación del conocimiento filtrado de errores. Es un trabajo importante para poder revisar los errores que nosotros encontramos en los manuscritos que nos envían y para poder tener esta retroalimentación, darles esta retroalimentación a los autores para poder depurar estos errores, mejorar el trabajo y publicar algo que sea aceptable, ¿sí? Entonces, por esta razón, pues hemos preparado este importante entrenamiento, este importante seminario, para que ustedes se recuerden, pues ya no es la primera vez que lo hemos impartido, esta es de hecho la segunda vez, pero concretamente vamos a abordar los puntos que nosotros hemos visto en los que fallan y para dar esta importancia que tiene en dar estos pasos de forma correcta, ¿sí? Si ustedes no han empezado a hacer este trabajo con la formación adecuada, pues OpenCiencia está precisamente para cumplir este compromiso de formar estos equipos editoriales para que ustedes puedan hacer un mejor trabajo, una mejor labor y de esta manera se pueda mejorar los productos de investigación que se publican, ¿sí? Y ver qué se puede rescatar de los trabajos de investigación ya hechos y ver cómo podemos ir progresando en el avance de cada una de las disciplinas, en las disciplinas en las que ustedes están inmersos y en las que están trabajando. Y pues nos da mucho gusto que ustedes estén el día de hoy en este entrenamiento. Bueno, el punto importante a recordar el día de hoy, sí, como introducción, es que nosotros debemos de entender por qué este proceso es largo, debe de ser hecho, avanzado de forma cuidadosa, sí, para no cometer errores en el camino, sí, para no hacer algo contraproducente y que a la larga pueda afectar tanto la reputación del autor como la del editor y como del ente editorial. Sí, entonces nosotros queremos que ustedes se alineen con los estándares internacionales, con las buenas prácticas de publicación, los principios de transparencia y buenas prácticas de publicación, y también con las reglas de oro que hay que seguir en el trabajo editorial, ¿sí? Ustedes, sean editores o miembros del equipo editorial, asistentes editoriales, o que tengan otra función. Es importante que entiendan este proceso, este flujo de trabajo que es delicado y en el que hay que avanzar de forma cuidadosa para no cometer estos errores que nosotros vemos con frecuencia. Entonces, el día de hoy, a diferencia del entrenamiento que dimos en el 2020, sí, que fue la primera demostración del flujo de trabajo editorial en Open Journal Systems versión 2 y versión 3, pues ahora vamos a hacerlo, ir avanzando en Open Journal Systems 3, una demostración práctica, y también es una buena oportunidad para que ustedes planteen sus dudas en el momento debido sobre lo que deberían o no deberían hacer en cada uno de los pasos que se dan en el flujo de trabajo editorial. Sí, va a estar asistiendo ayudándonos una colega, la maestra Tess Cucano, y pues nos va a apoyar un poco en el trabajo, en la demostración práctica de este flujo de trabajo editorial. Sí, bueno, ¿en qué consiste este flujo de trabajo editorial? Bueno, básicamente en pasos que todo el equipo editorial, pares evaluadores,
los autores, etcétera, deben de dar para poder eh, llegar a este punto final, que es el deseado, en el que se publique la obra, ¿sí? El manuscrito filtrado de errores, ¿sí? Con toda la información completa, que sea alineada con los estándares internacionales y, por supuesto, que se pueda proporcionar a la comunidad académica, a la comunidad científica de la disciplina a la que se enfoca la revista, de toda la información posible, ¿sí? De forma transparente y correcta, filtrada de errores, ¿sí? Para que pueda ser de utilidad para la comunidad, para poder sacar obras derivadas, hacer nuevos productos, nuevos servicios, estrategias para resolver problemas, ¿sí? Si hablamos de investigación aplicada, es bastante importante también que toda esta información se brinde de forma completa para que también otros investigadores puedan replicar el estudio, sí, bueno, no tanto reproducir, sino también replicar el estudio y eso ayude al avance de la investigación de las temáticas en las que los autores se están especializando, ¿sí? Entonces, eso es fundamental que ustedes tengan en cuenta que toda esta información se debe proporcionar de forma transparente, de forma completa, para que la revista pueda, el equipo editorial, el ente editorial pueda brindar toda esta información completa eh, a toda la comunidad, ¿sí? No, no solo a la sociedad civil, sino también a la comunidad de la respectiva disciplina de la que se enfoca, de los enfoques y alcances que tiene la revista. Entonces, por eso es importante de que estos pasos se den de forma correcta, ¿sí? Se brinda toda esta información para poder hacer bien este trabajo tan deseado de poder llegar a publicar estas obras que sirvan, ¿sí? De algo para la comunidad. Y pues entonces vamos a empezar tomando en cuenta unas ciertas consideraciones iniciales que todos los editores, todo el equipo editorial deben de tener siempre a la mano, ¿sí? Para no olvidar estas tareas, estos roles que tiene cada miembro del equipo y que puedan evitar estos problemas, cometer estos errores que normalmente se dan por el desconocimiento de lo que se debe hacer. Sí, pues una de las primeras reglas de oro, estas reglas de oro las comentamos en el seminario que dimos en el 2020, ahí las abordamos de forma más detallada, pero bueno, las vamos a volver a mencionar porque son importantes de recordar y tomar en cuenta para poder aclarar algunos aspectos que algunos miembros de equipos editoriales no lo tienen tan claro. Sí, bueno, la primera regla de oro que debemos recordar es de que los editores son responsables de asegurar la calidad de sus revistas y de que lo reportado sea ético, exacto y relevante para los lectores, para los autores. Sí, aquí debemos enfatizar que siempre los principales líderes de todos los proyectos editoriales son los editores, ¿sí? Entonces, en caso que tengamos editores de sección, pues el editor en jefe es el último responsable. Y pues en este caso es importante que los editores tomen esta responsabilidad y aseguren de la calidad de los productos de investigación que están publicados en sus revistas. Y también que sigan estos lineamientos éticos, eso es bastante importante, sí, que no se les haya escapado nada en relación con seguir los lineamientos para llevar a cabo investigación en sus respectivos países. Hay ciertas regulaciones que se deben de cumplir y por supuesto el editor debe de estar al pendiente de que estos lineamientos se hayan cumplido al haber hecho la investigación. Sí, por esa razón el autor debe de proporcionar toda esta información y obviamente si hay aprobaciones del comité de ética, etcétera. Entonces, todas esas cartas, esas luces verdes que se deben de tener para llevar a cabo investigación se hayan hecho de forma correcta. Entonces,
el editor debe asegurarse de que la investigación se haya hecho bien. De lo contrario, pues se metería en problemas no solo el autor, el editor, el ente editorial, etcétera, si se descubre de que alguna investigación no fue llevada a cabo de forma ética. Entonces, esto sí ustedes lo deben de tomar en cuenta. La segunda regla de oro, pues, es importante de que el arbitraje, sí, la evaluación por pares, debe de ser hecho por evaluadores externos, ¿sí? Esto quiere decir de que no debe de haber ningún conflicto de interés, ninguna relación de los pares evaluadores con el ente editorial o que comprometa pues la objetividad de esta evaluación de los trabajos. Por esa razón siempre se solicita, ¿sí? Se les pide a los entes editoriales de que se consigan pares evaluadores externos, ¿sí? Que no tengan ninguna relación personal, financiera o profesional con el ente editorial con el que van a trabajar en relación con la evaluación de los manuscritos en el arbitraje. Sí, esto es bastante importante para evitar estos problemas a la hora de llevar a cabo el arbitraje. Bueno, el tercer punto en la tercera regla de oro, pues tiene que ver con el envío de los manuscritos, pues el envío de los manuscritos y todos los detalles relativos a ello debe de guardarse de forma confidencial, toda esta información. El equipo editorial debe de conservar toda esta información de forma confidencial asimismo toda la información relativa al proceso al arbitraje, a la evaluación por pares. Sí, esto es bastante importante porque el revelar, pues, esta información confidencial puede acarrear problemas, no solo para el ente editorial, sino también para los pares evaluadores y los autores. Entonces, toda esta información se debe guardar confidencial y pues obviamente hay ciertas excepciones en relación con cuando hay una mala conducta de alguna de las partes, entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de revelar esta información. Sí, el punto 4, la regla de oro cuarta, es en relación con la identidad de los pares evaluadores. Deben de guardarse de forma confidencial a menos de que se use un arbitraje de pares abiertos. Sí, en este caso, pues la identidad de los autores y pares evaluadores es conocida tanto por el uno y como el otro. En caso de que sea un arbitraje cerrado, pues la identidad es la única persona que conoce la identidad del autor y para evaluador es el editor. Entonces, esta regla de oro debe de recordarse bastante bien. ¿Sí? La quinta regla de oro va en relación con quién toma las decisiones. ¿Sí? Aquí enfatizamos ¿sí? que los editores toman siempre la última decisión. Los pares evaluadores aconsejan y dan recomendaciones, pero el editor siempre toma la última decisión, pese a un dictamen favorable o desfavorable de los pares evaluadores. Entonces, eso ustedes deben de recordarlo siempre. ¿Sí? En realidad, pues el editor es quien eh, eh, obtiene esta información, estos consejos de los comentarios de los pares evaluadores, pero siempre toma la última decisión. La sexta regla de oro va en relación con el arbitraje, pues aquí los pares evaluadores deben de evaluar el manuscrito de forma objetiva, ¿sí? Eh, no los autores, ¿sí? Los autores no tienen ningún lugar aquí en la evaluación de los manuscritos, por esa razón se pide que pares evaluadores externos, ¿sí? Eh, expertos en el área, sí, con igual o más conocimiento que los autores y el editor, por supuesto, que revisen y evalúen el manuscrito de forma objetiva. Sí, la séptima regla de oro va en relación con la independencia editorial. Sí, los editores siempre deben de tener esta total independencia editorial. Esto quiere decir de que no, el trabajo que hace el editor y el equipo editorial no sea afectado, no sea dictado bajo
los lineamientos de los financistas, del ente editorial u otro ente que los ayude, ¿sí? Entonces eso es bastante importante para no afectar pues los trabajos que se publican por el ente editorial. La octava regla de oro va en relación con las decisiones editoriales, pues deben de ser basadas siempre estas decisiones editoriales por el mérito del trabajo enviado, sí, y que también y por su adecuación a la revista, sí, a la que fue enviado, sí, no, las revistas, por supuesto, tienen cierto enfoque y alcance, sí, no pueden abarcar todos y por esa razón las revistas multidisciplinares no son tan adecuadas. Existen, sin embargo, pues es mejor que se tengan editores de sección en estos casos, pero pues aún así cada disciplina es muy amplia y entonces sí se requiere a un editor que sea competente, experto, hábil, que tenga un poco de experiencia haciendo investigación. De hecho, pues si ustedes quieren trabajar, de hecho, si existe esta forma de trabajo, sí, el trabajo de editores pagados, sí, a nivel internacional. En Latinoamérica esto es un poco raro, sí, pero a nivel internacional sí existe. Hay una cultura de hacer investigación y entonces el trabajo editorial es pagado, es remunerado y por supuesto es un importante trabajo porque habla de la experiencia que tiene el editor de investigación y de los artículos que puede revisar. Obviamente los editores deben revisar, hay una evaluación inicial que hacen los editores, un screening inicial que hacen los editores de todos los trabajos para ver si cumplen los requisitos mínimos y obviamente es el que tiene que tomar la decisión final de aceptar o no, de aceptar o rechazar el trabajo. Sí, entonces, por supuesto, el editor debe de ser competente en el área en la que está revisando los trabajos. Y por supuesto, en relación con estas decisiones editoriales, el editor debe de asegurarse de que estas decisiones sean basadas por los méritos del trabajo, sí, por la calidad del producto de investigación enviado, sí. Esta decisión no debe de ser dictada ni tampoco influenciada por razones comerciales o influenciada por que alguien está financiando o por los orígenes del manuscrito. Esto es bastante importante que el editor lo tome en cuenta, ¿sí? Y por supuesto, tampoco debe de ser dictada esta decisión por lo que instituciones o organizaciones externas eh, le comenten al ente editorial, ¿sí? Por estas políticas que a veces tienen financistas o instituciones que puedan afectar esta decisión editorial. No debe de estar dictada esa decisión por estas organizaciones externas, ¿sí? Por esa razón, esa independencia editorial es bastante importante que se mantenga, ¿sí? Y pues que el ente editorial sea neutro en relación con esto. Siempre velando en que las investigaciones, los manuscritos sean evaluados bajo su mérito, ¿sí? La novena regla de oro va en relación con el arbitraje, sí, todos los involucrados en el arbitraje deben de actuar acorde a los más altos estándares éticos. Esto es bastante importante, sí. Una mala conducta debe de ser siempre reportada y sancionada, sí. Entonces aquí todos deben de comportarse de forma muy profesional, siguiendo estos lineamientos éticos y tampoco es recordando que no se debe de esconder ninguna información, todo debe ser transparente y tanto los autores, pares evaluadores, editores, deben de seguir estos lineamientos éticos y recordarlos siempre en todo el flujo de trabajo editorial. Sí, en especial en el arbitraje, si se ha hecho algo indebido, pues el editor tiene bueno, si el par evaluador lo comenta, pues el editor puede tomar la decisión de rechazar el trabajo
sin invitación al reenvío, ¿sí? La 10ª regla de oro va en relación con la información recibida cuando el autor hace el envío, pues toda la información recibida y en el proceso de arbitraje no debe de ser usada, por supuesto, eh, no debe ser usada por ningún miembro del ente editorial ni por el editor para su propia ventaja o desventaja o para desacreditar a otras personas o al autor. Sí, esto es bastante delicado porque pues hay información confidencial que luego se envían. Obviamente el autor debe de llevar a cabo la investigación cuidando pues el anonimato, protegiendo el anonimato de los participantes del estudio. Toda esta información debe de ser manipulada, bueno, preparada, sí, y reportada de forma cuidadosa, pero por supuesto se debe de tener cuidado si no hubo consentimiento de los participantes o si falló eso, que luego los autores no, se les pregunta si ellos prepararon el consentimiento informado, si se lo proporcionaron a los participantes, etcétera, y luego los autores preguntan que no saben qué es eso, o se les olvidó, entonces pues ahí obviamente el editor tiene que tomar una decisión importante, pero toda esta información que se le brinda también al equipo editorial, al editor en especial, no debe de ser usada en detrimento de los participantes o de otras personas, ni tampoco del autor. ¿Sí? Entonces hay formas de declarar las políticas sobre los derechos que tiene el autor a la hora de hacer el envío, ¿sí? El autor tiene ciertos derechos, ¿sí? Por ejemplo, si se rechaza su envío, puede el autor pedir que se retire la obra de la revista y que se pide que sea borrada la obra. Entonces esto es factible y eso es importante de declarar, especialmente en las políticas de archivado y de preservación digital. Ahí especificar qué políticas hay en relación con los derechos que tiene el autor a la hora de hacer el envío, qué tipo de licencias y titularidad de derechos de autor se tiene a la hora de hacer el envío. Entonces, toda esa información se debe de declarar en la revista. ¿Sí? Pero por supuesto siempre procurando de que se siga estos lineamientos, el ente editorial los siga y que no se use esa información en detrimento de los autores o de otras personas eh, involucradas en el estudio, ¿sí? La 11ª regla de oro está en relación con el arbitraje. Aquí todas las partes involucradas en el proceso de arbitraje deben de declarar cualquier conflicto de interés. Esto es bastante importante, sí, porque si hay algún conflicto de interés, eso lo vamos a ver de forma práctica, sí. Es importante que se declare ya sea un conflicto de interés o un potencial conflicto de interés, es decir, un interés que entra en conflicto con otro que puede ser personal, financiero o profesional, ¿sí? Por ejemplo, que el par evaluador haya tenido una mala experiencia con el ente financista de la investigación y entonces eso que pueda afectar de forma negativa el arbitraje. Entonces aquí el par evaluador debe de ser muy honesto y declarar esa información. Entonces ahí el editor debe de tomar ciertas decisiones. Si es una institución en la que tuvo algún problema el par evaluador, entonces sí puede ser problemático y puede afectar el arbitraje. Entonces, por esa razón, es factible pues excusarse de participar dentro del arbitraje, ¿sí? Si el par evaluador siente que no va a realizar el arbitraje de forma objetiva y justa, ¿sí? Eso es fundamental de pedir esa información, ¿sí? Porque pues el par evaluador recibe toda la información anonimizada y pues de alguna manera algunos puntos sí recibe cierta información de quiénes son los participantes o quiénes
el ente financista de la investigación, etcétera. Entonces, si hay algún conflicto de interés con alguna persona, algún participante en particular en la que el par evaluador tenga problema, entonces es mejor preguntar esta información. ¿Sí? El 12º eh, regla de oro va en relación con, bueno, estos conflictos de intereses también. Ningún conflicto de interés o prejuicio debe de ser permitido o que afecte pues el envío del manuscrito, su revisión o decisión, si debe de ser publicado o no. Esto es bastante importante porque estos conflictos de intereses son relevantes, ¿sí? O prejuicios que se tengan en relación con la investigación, con cierto tipo de personas o cosas. Si hay algún problema aquí, ya sea por el editor o por el para evaluador, entonces esto no debe de afectar pues la decisión de publicar o no el trabajo. La 13ª regla de oro va en relación con las malas conductas, ¿sí? Cualquier mala conducta, ya sea que se sospeche que haya una mala conducta o que se haya dado, pues nunca debe de ser ignorada, ¿sí? Se debe reportar siempre. Hay siempre instancias en las que se puede reportar esto. eh, y pues es fundamental de que no se deje ignorada. Así es, siempre se debe reportar. Y tenemos la última regla de oro. Aquí los editores y las revistas tienen la obligación de mantener todos los registros pues todos los artículos, todas las obras publicadas de forma correcta y libre de cualquier tipo de información fraudulenta o incorrecta. Esto es, como les decía, responsabilidad última del editor. Por supuesto, es un trabajo importante, sí, en todas las disciplinas. En la parte, digamos, un poco descuidada en relación con el trabajo que hay que hacer, debido pues a la proliferación de muchas revistas que nos siguen estándares internacionales y pues también el problema que tenemos de entre equipos editoriales que tienen estos fallos en la formación. Sí, se da pues, como mencionábamos en varias ocasiones, da pie pues a preparar un máster en publicaciones porque es fundamental pues reunir todos estos conocimientos y tener a equipos editoriales que sepan qué hacer. Sí, por esta razón estamos pues preparando esto en colaboración con varias universidades y esperamos tener pronto este máster para que ustedes tengan toda esta información aglutinada en todo este máster y ustedes puedan practicar y adquirir nuevos conocimientos y habilidades para hacer este trabajo de una mejor manera. Pues esas son las consideraciones iniciales que nosotros debemos de tomar, ¿sí? Vamos a continuar con la siguiente parte del flujo de trabajo editorial y vamos concretamente con todo este proceso largo, un poco tedioso y pues que dura muchos meses y que ustedes seguramente ya tienen un poco de experiencia, ¿sí? Es un poco difícil de visualizar, sí, es un poco pequeño el cuadrito, pero vamos a ir por secciones, ¿sí? Desde el envío, que es el primer punto, ahí vamos a finalizar en la publicación del artículo, ¿sí? En caso de que el editor acepte el trabajo. Entonces, vamos a ir por partes y aquí ustedes pueden interrumpir si ustedes desean para ir viendo cada uno de estos puntos fundamentales. Sí, pueden ustedes escribir cualquier duda en el chat, ¿sí? Eso también es posible. Entonces vamos a dar inicio con el flujo de trabajo editorial. Sí, la parte inicial, bueno, aquí tenemos la información en inglés, pero básicamente vemos que es bastante simple de explicar, ¿sí? El punto fundamental, siempre todo inicio del trabajo editorial es cuando el autor envía el trabajo. Esto, por supuesto, es de forma operativa, pero nosotros de forma
práctica debemos de recordar de que toda la información que la revista tiene, todos los lineamientos, toda la información relativa con los estándares, debe de estar delineada de forma correcta en la revista. Eso quiere decir de que toda la información pues esté completa, el autor sepa, por ejemplo, cuál es el enfoque de la revista, qué, qué tipo de trabajos se publican, sí, si se publican trabajos originales, revisiones sistemáticas, etcétera, qué tipo de trabajos puede enviar, qué tipo de trabajos no aceptan, por ejemplo, ensayos, algunas revistas no los aceptan, eh, etcétera. Entonces, esa información debe de estar declarada, pues debe de estar escrita para que el autor sepa cómo debe de preparar su manuscrito, las instrucciones, etcétera, todo eso debe de estar delimitado. Entonces, si nosotros brindamos toda esa información de forma inicial, pues los autores tienen una mejor manera de preparar sus manuscritos. Y pues obviamente aquí vemos que el punto inicial es cuando el autor envía el manuscrito y normalmente pues en Open Journal Systems, como todos ustedes ya conocen y ya usan, pues ese es el punto inicial. Obviamente en los envíos siempre se plantean ciertos requisitos mínimos y estos requisitos mínimos, pues el editor debe de asegurarse que el trabajo los cumple. Sí, porque el trabajo y el autor los cumple. Porque pues el autor puede brindar cierta información, pero se olvidó de tal cosa, entonces aquí el editor puede intercambiar comunicación con el autor para que se brinde toda la información que la revista necesita como requisitos mínimos para poder considerar el trabajo para la revista. Sí, no usamos la palabra aceptar porque luego es un problema, se confunde eh, esta palabra cuando nosotros tomamos ciertas decisiones editoriales posteriormente. Entonces aquí pues solo simplemente estamos evaluando si el trabajo es candidato para ser recibido en la revista y entonces el editor debe de asegurarse que cumpla estos requisitos mínimos. Sí, entonces aquí en el segundo punto vemos de que el manuscrito pues es revisado y se da como por el editor y se le da eh, como una constancia de que es recibido por la revista y de que se va a revisar de forma inicial, ¿sí? Para ver si es considerado para la revista. Sí, obviamente, si la revista tiene cierto enfoque, sí, si recibe trabajos por ejemplo, artículos originales de tal disciplina, si el autor envía de otra, por ejemplo, de otra disciplina o de otra subdisciplina, ¿no? Entonces el editor puede decirle, ¿no? El artículo no cumple con estos requisitos mínimos, especialmente en ese punto, entonces se rechaza y obviamente se le pide al autor de que envíe el trabajo a otra revista, sí, adecuada, sí, porque no todos los artículos eh, entran dentro de los enfoques y alcances que se tienen planteados, sí. Entonces, si ustedes tienen claro eso, es importante, sí. Si, por ejemplo, si la revista abarca pues una disciplina completa, pues acá habría que considerar editores de sección de subdisciplinas y eso podría ayudar mucho a revisar los trabajos. Sí, obviamente los editores no son todólogos, sí, ustedes tienen cierta formación, sí, y se han especializado en algo, sí, entonces eso luego dificulta, pues, por eso zapatero a sus zapatos, si ustedes están especializados en la subdisciplina A y no conocen mucho de la subdisciplina B, ¿sí? Entonces es mejor tratar de conseguir a un especialista en esa subdisciplina en la que ustedes no son expertos para que les apoyen en ese trabajo. ¿Sí? Por eso luego los equipos editoriales se expanden, ¿sí? Crecen y se tienen a editores de sección que pueden ayudar a hacer este trabajo mejor
especialmente para tomar estas decisiones editoriales, ¿sí? Y bueno, obviamente después de que el editor ha revisado de forma inicial el trabajo, entonces y lo lee, lo evalúa y entonces aquí empieza la toma de decisiones importantes, ¿sí? Entonces aquí vemos en estas dos flechitas que departen, ¿sí? Una que es rechazado sin revisión, sí hay artículos, hay obras que vienen muy mal, ¿sí? Que no ni siquiera leyeron las guías que normalmente se proporcionan en la lista de requisitos mínimos, en esta lista de comprobación de preparación de envíos. Entonces aquí sí, obviamente el editor tiene esa, ese derecho de rechazar el trabajo, ¿sí? Obviamente lo idóneo es darle una explicación al autor de por qué se rechazó y pues aquí puede, si es un punto que no se cumplió dentro de los requisitos mínimos, pues es bastante importante que se explique que por esa razón se rechazó el trabajo. Entonces viene la parte importante y aquí la parte complicada, sí, de tomar la decisión de iniciar el arbitraje. Nuestra recomendación es tratar de depurar el trabajo lo más posible con el editor. Esto a veces no es tan común en revistas a nivel internacional porque luego todo el trabajo se le da al par evaluador. Luego vienen los trabajos, las obras mal preparadas o con algunos fallos. Entonces puede tener el editor una serie de revisiones iniciales con el autor para depurar un poco el trabajo. Sí, esto sí es factible de hacer, sí, tener esta comunicación con el autor y pedirle, bueno, haga tales correcciones para cumplir con requisitos mínimos. Y de esta manera se facilita mucho más el arbitraje, porque pues el trabajo se depura un poco y entonces los pares evaluadores no miran horrores o cosas graves que tienen los trabajos, entonces normalmente los pares evaluadores agradecen bastante en que el editor haya pasado un poquito de tiempo antes de iniciar el arbitraje. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí el punto fundamental es cuándo iniciarlo. ¿Sí? Nuestra recomendación no es iniciarlo, bueno, si el artículo es interesante, la investigación metodológicamente hablando está bien hecha, tiene tal vez algunos fallos y eso, pero el editor ha revisado los datos que utilizó el autor y y ha llegado pues a resultados similares a la hora de reproducir los análisis. Entonces, pues puede dar ciertas recomendaciones para mejorar esto. Entonces, y si el trabajo es interesante, pues tiene buena posibilidad de ser publicado. Sin embargo, pues cuando iniciar el arbitraje, pues es un punto fundamental. Si no, recomendamos de que se inicie el arbitraje muy rápido, ¿sí? Porque, pues obviamente el editor a la hora de leer y evaluar el trabajo, pues se tarda, ¿no? Luego la norma ahora está que los artículos de investigación son de no más de 10.000 palabras, pero aún así 10.000 palabras leer y revisar todo eso, pues toma un poco de tiempo. Sí, los editores conocemos que no es el único trabajo que tienen, sí, tienen sus respectivos trabajos también y pues esta labor editorial consume un poco de tiempo y leer trabajos también. Entonces, la evaluación inicial puede tomar un poco de tiempo, sí, entonces ahí ustedes deben de sopesar pues la periodicidad que la revista tiene, ¿sí? Y ver cómo van en tiempo, ¿sí? Pueden tener a un coeditor que les apoye para revisar trabajos, si tiene muchos envíos, ¿sí? Entonces eso hace que se descargue un poco el trabajo para el editor en jefe y pueda esto ir caminando. Porque luego los autores se quejan que se envían el trabajo a una revista y los editores no lo leen o se tardan demasiados meses, entonces sí, eso también implica un problema para la diseminación del conocimiento. Sí, no quiere decir de que
se deba responder en el día siguiente, sí, ¿no? Sino que considerar un tiempo y explicarle a los autores de que esa información debe estar expuesta, pues, escrita en las revistas, que el arbitraje toma cierto tiempo, sí, que la revisión inicial toma cierto tiempo, entonces que no pueden esperar que sus trabajos sean revisados tan pronto. Sí, entonces, digamos, hay que considerar un cierto tiempo para que el editor pueda hacer esta revisión y dar cierta retroalimentación a los autores para tomar esa decisión de iniciar el arbitraje o no. Sí, entonces, pues lo fundamental es entender de que cuando se envía, cuando se inicia el arbitraje, entonces obviamente hay un borrador que se prepara para los pares evaluadores, ¿sí? Y si tenemos un arbitraje cerrado, ¿sí? De doble pare ciego, por ejemplo, entonces aquí debemos de anonimizar todo el trabajo para que el par evaluador no sepa quién es el autor. Sí, de esa forma, pues aquí se evitan ciertos problemas. Y entonces aquí, pues si se inicia esto, aquí, pues el par evaluador tiene cierto tiempo para llevar a cabo el arbitraje, sí, se le puede dar un mes, bueno, si es una revista con un equipo editorial grande que tienen presupuesto y pues tienen un equipo que haga el trabajo, puede ser de menos tiempo, sí, pero digamos un mes o más tiempo puede durar, el arbitraje puede durar más tiempo incluso, sí, esto es factible. Pues puede haber ciertos comentarios que tenga el par evaluador con el editor y entonces el editor se lo comunica al autor y el editor puede el autor puede resolver esas dudas y bueno, aquí el editor es básicamente el intermediario si tenemos un arbitraje de pares doble ciego, un arbitraje cerrado, entonces el editor debe de ser el intermediario. Y esto es la ventaja en Open Journal Systems es que eso se garantiza. Sí, obviamente los documentos ustedes los deben de anonimizar, siempre deben de tomar esa precaución, pero puede haber esta etapa sigue de comunicación con el editor y luego el editor con el autor y de ahí de regreso. Sí, entonces por eso es que toma un poco de tiempo, ¿sí? Hay oportunidad, pues si hay oportunidad se envía el arbitraje a dos pares evaluadores y entonces esto puede dar más información al editor para tomar ciertas decisiones. Ahora, lo importante que deben de recordar ustedes es de que ningún artículo, ¿sí? Es muy raro que un artículo sea aceptado, ¿sí? En la primera ronda, ¿sí? La primera ronda consiste, digamos, en la primera fase, ¿sí? En la que el trabajo es revisado y evaluado por estos evaluadores externos, estos pares evaluadores, ¿sí? Y bueno, obviamente a menos de que el trabajo sea muy bien preparado o eso, siempre es poco factible de que el trabajo en revistas a nivel internacional sea aceptado en la primera ronda, ¿sí? Por lo general se requiere de una segunda ronda para que el editor tome esta decisión, ¿sí? De aceptar o rechazar el trabajo. Sí, obviamente, pues el par evaluador puede eh, notar, ¿sí? Algunos detalles, algunos errores que el editor no los notó en un inicio, ¿sí? Si todos estamos hablando en la misma frecuencia, ¿sí? Y al mismo nivel, ¿sí? Si todos somos doctores en la disciplina que estamos, de la que estamos hablando en la investigación, entonces nos podemos entender, ¿sí? Entonces aquí el editor, autor, par evaluador deben de comprender todo eso, ¿sí? Puede ser de que alguien no tenga tanta fortaleza en algo, ¿sí? En algún análisis, por ejemplo, estadístico o en algo peculiar de la disciplina, pero obviamente lo idóneo es de que tengan igual o mayores conocimientos. Por eso los pares evaluadores son importantes, que sean expertos, ¿sí? Y los editores también.
Entonces, el autor aquí entra en el punto de decir, bueno, si esta persona que tiene mucha reputación en la disciplina me va a evaluar el trabajo, entonces tengo que tener más cuidado en cómo prepararlos y cómo preparar los resultados, etcétera. Entonces, de esa manera se garantiza de que estos errores no salgan publicados. Incluso, pues, se le puede escapar algo al editor o para evaluador en algún momento, sí, se publica el artículo, pues para eso está el arbitraje post publicación, para que viene otro autor que es experto y dice, ah, hay un error en tal cosa, entonces viene la comunicación con el editor y decirle, mira, aquí vemos este problema que hay que corregir, entonces puede haber una retracción o una corrección, sí, entonces si el artículo viene con muchos errores, entonces puede ser que el editor retire el trabajo de él. Y esto es lo normal, ¿sí? Esto pasa, ¿sí? Revistas que publican mucho, luego se retractan o corrigen esta información, entonces eso queda también registrado, ¿sí? Eso es bastante importante de que se tenga. Entonces, eso es fundamental, que se haga este trabajo bien, ¿sí? Incluso haciéndolo bien puede hacer que algo se les escape, entonces siempre es importante que exista esta comunicación, esta disponibilidad de hacer estas correcciones posterior a que el manuscrito sea publicado. Entonces, ustedes pueden decidir como editores iniciar el arbitraje con dos pares evaluadores, pues puede hacer. Sin embargo, pues en las siguientes rondas es importante de que ustedes consideren a otros pares evaluadores para tener más información, ¿sí? Lo fundamental no es tanto en el dictamen que emiten los pares evaluadores en esta decisión de aceptar o no el trabajo, eh, sino más en los detalles, ¿sí? En los comentarios que hacen ellos, entonces ahí es bastante fundamental. Sí, obviamente la decisión de alguna manera les orienta, sí, pero es importante poner más atención a estos detallitos que escriben en estos comentarios. Sí, pueden ustedes tener a un par evaluador que da un dictamen favorable, sí, que sea aceptado con modificaciones menores y otro que con mayores. Entonces, pues después de estas correcciones es factible que el trabajo sea aceptado, el editor tome esa decisión. Sí, entonces, por eso les comento, ustedes deben de recordar que los editores tienen esta última decisión. Bueno, eso es en relación con este proceso. Aquí, obviamente, en la fase inicial tenemos la primera ronda nada más. Como les comento, es raro que los trabajos sean aceptados así como están, ¿sí? Entonces, por esa razón, pues tenemos varias rondas, idealmente con diferentes pares evaluadores. Y entonces, pues tenemos esta parte en donde puede ser el trabajo rechazado. Entonces tenemos esa opción de hacer el rechazo con invitación a reenvío o sin invitación a reenvío si hay problemas importantes. Sí, si el trabajo es aceptado con modificaciones menores o mayores, entonces obviamente es idóneo tener que el autor haga las correcciones adecuadas y se prepare un nuevo borrador para que se inicie otra ronda, una segunda ronda en el arbitraje, una segunda ronda de evaluación. Entonces, obviamente aquí el editor debe de asignar a otros pares evaluadores para que revisen el trabajo y los pares evaluadores dan esta información, ¿sí? Y entonces aquí el editor tiene más información para tomar esta decisión, ¿sí? Eh, Creo que lo fundamental es entender que es un proceso largo, ¿sí? Estas rondas, pues obviamente se tardan, ¿sí? Podemos enviar simultáneamente a los pares evaluadores al mismo tiempo, pero la segunda ronda debemos de esperar, ¿sí? Si como editores no estamos seguros qué decisión tomar, pues para eso existe el consejo editorial y es un punto importante, sí, el consejo editorial
lo ideal es que sean expertos en la disciplina que nos puedan orientar cuando nos atoremos como editores. Entonces, si son expertos, ellos pueden sugerirnos eh, qué, qué sugerencias podemos eh, seguir o qué decisiones podemos tomar en estos eh, puntos y pues aquí sirve de ayuda. Por eso el consejo editorial es bueno tener a gente reconocida en la disciplina que participe especialmente para estas situaciones. ¿Sí? Y pues obviamente la parte final, cuando ya el trabajo es corregido y aceptado por el editor, que aquí debes de registrarse, esa fecha es bastante importante de registrar, porque sabemos que esa fecha la debemos de reportar, ¿sí? Entonces ya se puede mandar a la fase de producción. Sí, pueden haber cuantas rondas ustedes deseen, sí, media vez ustedes tengan más información, pueden tomar una mejor decisión. La fase de producción, pues obviamente ya bueno, hay otra fase editorial, a veces la evaluación de similitudes se realiza al inicio, otras veces al final. Sí, lo idóneo es también revisar este punto, si hay algún problema con las similitudes en el manuscrito, con las coincidencias. Entonces, esta fase entra con el editor y el trabajo también de hacer las correcciones de estilo, las correcciones de originales, que se hace normalmente con un filólogo, ¿sí? Y con alguien conocedor del estilo para corregir la redacción del manuscrito, el uso del estilo académico que la revista ha pedido a los autores que usen y obviamente el reporte de desinformación debe ir acorde el reporte de resultados de la información debe de ir acorde al estilo académico que se ha implementado en la revista. Sí, y obviamente después de esa parte de trabajo editorial y trabajo con el corrector de estilo y corrector de originales, entra ya la fase final del diseño y maquetación de las galeras del trabajo, ¿sí? Entonces aquí ya viene la parte final donde es factible de que el título o el resumen puedan cambiar, ¿sí? Ligeramente. Entonces, luego a veces se tiene el problema que las traducciones no son tan adecuadas, sí, se hace a veces con Google Translate y puede ser el autor no tan competente en una lengua extranjera, pero es fundamental de que se revise esto también. Sí, porque normalmente esta información es la que se disemina en índices, en cosechadores, todo lo que se va en conjunto con los metadatos y el DOI para Crossref y Crossref disemina toda esta información. Entonces es fundamental que esa información vaya depurada, corregida, la traducción haya hecho correcta, sí. Entonces es una parte final que hay que considerar. Entonces, esto lo vamos a demostrar, por supuesto, de forma práctica, ¿sí? Porque para ustedes les va a quedar un poco más claro eh, cómo hay que ir avanzando en Open Journal Systems en relación con esto. Entonces vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos a demostrar en un ejemplo práctico cómo se hace esto, ¿sí? Bien, y mi colega va a participar también en este proceso. Entonces, en este momento, pues tenemos esta revista que hemos considerado. Esta revista se ha dejado de publicar, por supuesto, por, ha llegado a su fin de vida. Entonces, en este momento, lo que vamos a hacer es utilizar esta revista para poder demostrar cómo se hace todo este trabajo en el flujo de trabajo editorial. Sí, obviamente aquí vamos a ingresar como un autor diferente, sí, en este caso va a ser el autor Juan Pérez, sí, que va a hacer el envío a esta revista. Obviamente el autor ya previamente ha revisado toda la información, todos los requisitos mínimos que están aquí,
Entonces, obviamente, si sus revistas cumplen con toda esta información, estos requisitos mínimos, para los autores es mucho más claro cómo deben de preparar el trabajo. Obviamente también los autores se les recomienda que revisen esta información sobre enfoque alcances, cómo es el proceso de evaluación por pares, qué tipo de acceso tiene la revista, la frecuencia de publicación, toda esa información se recomienda a los autores que la revisen, ¿sí? Para que a ellos les quede un poco más claro qué, qué va a pasar con su obra. Obviamente aquí falta, en esta revista que se dejó de publicar hace 2 años, aquí no está incluida la política de preservación digital y archivado. Obviamente recomendamos que ustedes revisen todos los estándares que nosotros hemos estado recordándoles. Obviamente, si tienen alguna duda en relación con algo, pueden preguntarnos para que no haya ningún inconveniente a la hora de proporcionar toda esta información a los autores. Obviamente, aquí no, nosotros proporcionamos el acuerdo sobre titularidad de derechos de autor y licencia, se los proporcionamos después, pero es idóneo que ustedes lo tengan aquí en la lista de preparación de envío. Entonces vamos a entrar como autores, sí, como Juan Pérez, que es el autor que va a hacer este envío, y pues el trabajo que tenemos aquí, ya lo tenemos aquí en el escritorio. Sí, es un trabajo sobre depresión en población carcelaria. Sí, pues vamos a abrirlo para copiar alguno de los metadatos que necesitamos ingresar. Sí, este sobre trastorno de depresión en personas privadas en la libertad. Sí, entonces vamos a hacer un nuevo envío. Vamos a hacer clic aquí. Entonces aquí entra todo el proceso de los pasos para poder realizar el envío a la revista. Obviamente es una investigación original, lo vamos a poner en esta sección. Ustedes pueden tener guías para las secciones, es recomendable. Y obviamente aquí vimos que son los requisitos mínimos en la lista de comprobación de preparación de envíos. Y obviamente aquí no tenemos la base de datos, que ese es uno de los puntos. Esta es una investigación real, solo le hemos cambiado el título, ¿sí? Pero de hecho, este trabajo se rechazó en esta revista hace varios años. Entonces, es fundamental que nosotros pongamos toda la información para que los autores la tengan aquí, ¿sí? Y obviamente vamos aquí a cargar el artículo de envío, es este artículo. Y obviamente ustedes deben de solicitar que los autores añadan las bases de datos para que los editores puedan reproducir los análisis, eso es bastante importante. Entonces, este es texto de artículo y le damos guardar y continuar. Y aquí viene la parte de ingresar los metadatos, entonces solo los vamos a copiar. Sí. Lo idóneo es ponerlo en inglés y en español. Aquí ahora para ahorrar un poco de tiempo, nada más lo vamos a poner en español. Bueno, a veces los autores ponen así la información. Palabras clave, creo que sí las incluyó: trastorno, depresión, problemas sociales, solo vamos a poner 3. Problemas sociales, creo que era la última. Prisión y personas. Bien, nada más con eso. Ahora las referencias bibliográficas, obviamente a veces los autores no incluyen los DOIs. En este caso, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, las vamos a copiar, nada más. Aquí viene la parte, bueno, cuando si el artículo es aceptado, la parte importante de los editores de revisar si tienen DOIs o no las referencias bibliográficas. Y aquí están mal copiadas, obviamente las debemos de eliminar esta sangría aquí. Sí, en metadatos deben de estar así, pero bueno.
Solo lo vamos a dejar así, eso se puede corregir después, finalizar envío y entonces aquí ya el autor, Juan Pérez, ha enviado este trabajo a esta revista. Entonces, obviamente el primer paso, todos los editores tienen esta posibilidad, ¿sí? El autor solo mira que su envío ya fue hecho, ¿sí? Su trabajo ya fue enviado a la revista. Esta es la única información que miran los autores, ¿sí? Entonces aquí obviamente está el autor esperando una respuesta de el editor, ¿sí? Entonces, esa comunicación inicial es fundamental, ¿sí? Entonces, solo asegúrense de que están ustedes recibiendo estas notificaciones y ahora vamos a ingresar como editores, ¿sí? Esta parte es fundamental porque aquí vemos el número de envío 356 y el apellido Pérez es del Juan Pérez y aquí vemos el envío, ¿sí? Entonces, lo importante es que los trabajos, las obras cumplan con estos requisitos mínimos de envío. A veces los autores simplemente marcan todas las casillas de estos requisitos mínimos de envío que tenemos aquí, ¿sí? Pero luego no cumplen con estos requisitos mínimos de envío. Entonces aquí viene el checklist inicial, sí, esta lista de cotejo para que los editores puedan revisar si el artículo cumple con estos requisitos mínimos de envío, ¿sí? Sí, entonces vamos a hacer de cuenta de que en este caso sí el artículo cumple con estos requisitos mínimos de envío, pero bueno, el autor puede pedirle el editor puede pedirle al autor, por ejemplo, alguna corrección o algo que se les haya olvidado aquí. Bueno, tiene todo, se supone. Resumen, abstract, palabras clave, la introducción. Lo único raro que la metodología está aquí, ¿sí? Antes del marco teórico, entonces eso es un poco extraño. Entonces podemos pedirle al autor, pues simplemente nada más antes haciendo de cuenta que todo lo demás está bien, podemos añadir una discusión con el autor, ¿sí? Entonces vamos a estar el corregir lugar de la sección del método. Sí, entonces, por favor, mover la sección del método después del marco teórico, únicamente pidiéndole al autor esto. Entonces, cuando nosotros iniciamos esta comunicación con el autor, al autor se le notifica, si el autor básicamente mira, vamos a entrar como el autor ya mira esta información, ¿sí? Y entonces aquí ya tiene la primera comunicación, entonces lo vamos aquí a ver. Y tenemos en discusiones previas a la revisión este comentario del editor. Entonces el autor puede añadir el mensaje. Entonces, eh, gracias por el comentario, por la envío el trabajo corregido. Sí, entonces aquí el autor puede subir la versión corregida. Vamos a hacer eso de una vez. Sí, entonces solo vamos a mover la sección del método. Esto es una cuestión sencilla, no estamos revisando a profundidad el trabajo, sí, entonces eso sí es necesario que el editor lo haga, pues si hay errores más importantes, entonces sí el editor es idóneo que lo revise eh, antes de iniciar el proceso de evaluación por pares, no después, sí, antes, porque eso se los va a agradecer bastante los pares evaluadores. Entonces aquí vamos a poner artículo corregido y lo guardamos. Entonces ya aquí el autor puede cargar pues la versión corregida del manuscrito. Entonces artículo corregido
Aquí está, entonces le damos continuar, continuar y completar. Entonces ya con eso le damos aquí, ¿ok? Y entonces aquí el editor ya recibe esa información, entonces vamos a entrar como editores y entonces el editor ya recibe la revista puede recibir esta información. Sí, entonces por eso los editores deben de estar al pendiente de estos comentarios, entonces ya tenemos corregirlo, entonces tenemos aquí la respuesta, entonces artículo corregido y ya está. Sí, entonces eso es importante que se haga. Y aquí el editor ya puede cerrar esta discusión y entonces iniciar el proceso de evaluación. Sí, entonces aquí es importante de tomar esa decisión, sí, aquí se puede rechazar el trabajo o se puede aceptar eso, digamos, en casos raros se puede hacer, pero lo idóneo es que todas las obras pasen por este arbitraje para corregir estos problemas y ver si el trabajo puede ser considerado para publicación o no. Entonces, bueno, en este caso que el editor vio que pues, el trabajo está bastante bien, entonces puede iniciar el proceso de revisión. Entonces, aquí el problema, si lo iniciamos, es de que la versión del manuscrito no es la depurada, ¿sí? Entonces, por eso, lo mejor es, bueno, aquí se supone que tendríamos que bajar el artículo corregido, lo vamos a bajar aquí en las descargas y entonces vamos a subir aquí la versión corregida. Bueno, podemos marcar esto. Creo que asegurarse de conservar los originales es importante, entonces por eso marcamos que no es una versión corregida, entonces esta es la versión corregida, entonces descargamos artículo corregido, continuar, continuar y completar. Entonces aquí vemos artículo corregido, esta es la versión que vamos a enviar a los pares evaluadores. Entonces iniciamos el arbitraje aquí y aquí entonces tenemos que seleccionar cuál es el artículo que vamos a enviar a los pares evaluadores. Obviamente tenemos el problema de que, y se nos ha olvidado de que el artículo corregido todavía tiene el nombre, ¿sí? Eso se nos olvidó, entonces eso sí, por favor, tomen en cuenta que no se les debe olvidar, ¿sí? Aquí tenemos el nombre, entonces esto es un problema. Entonces vamos a borrar el artículo corregido porque esta no queremos que esté con el nombre, sino que lo vamos a quitar. A ver, vamos a corregir esto. Artículo corregido. Sí, por favor, que sea si van a borrar y subir otro, que sea por favor con un nombre diferente para no tener inconvenientes. Entonces vamos a revisar integrantes. Esto los quitamos. Si aparece otra información confidencial, eso si necesitan ustedes revisar eso. Entonces, en este caso, pues, creo que es únicamente ese era el problema. Entonces, aquí ya no tenemos información del autor. Revisamos, también es importante que ustedes revisen aquí en los metadatos. Aquí tenemos un nombre, Laura Gamboa. Esta información se puede borrar, ¿sí? Entonces vamos a pedir cómo se borra esto. Mm, Hay una manera de borrar esta información. A ver, sí, creo que es aquí en proteger documento y se debe de eliminar esta información. Bueno, eso creo que se puede borrar en alguna parte. No recuerdo exactamente dónde se tiene que hacer.
Yo recuerdo que era aquí, porque se tenía que borrar la información que venía en los metadatos. Pero bueno, aquí no es tanto problema porque es otra persona, pero igual, lo idóneo es buscar una forma de borrar esa información. Entonces, ahí ustedes tienen que revisar cómo quitar esto. Entonces, sí, ahorita no hay que buscar un tutorial en internet para poder borrar esa información, ¿sí? Entonces, eso se los dejo de tarea, ¿sí? Porque eso sí también puede afectar, porque luego viene el correo electrónico de la persona que hizo el trabajo, entonces sí es importante borrar esto. Bien, entonces media vez ustedes hagan eso, que ahorita no me acuerdo cómo se hace, entonces ya suben el artículo corregido, ¿sí? Entonces vamos a subir, que ese es el idóneo para que los pares evaluadores lo tengan. Entonces vamos a subirlo, continuar y completar, y aquí ya tenemos esto. Entonces vamos a iniciar el proceso de revisión por pares, obviamente este no, el original no, y este sí. Entonces, podemos iniciar la revisión, iniciar el arbitraje, enviar a la revisión, y entonces aquí ya oficialmente está registrado que se inicia el proceso de revisión por pares. Sí, entonces aquí viene la parte fundamental. Si ustedes por error mandaron algo que tenía información confidencial, todavía aquí se puede eliminar y subir la versión sin el nombre del autor. Eso todavía se puede hacer aquí en caso de que se les haya pasado por alto eso. Entonces, obviamente, es una fecha importante, sí, ustedes deben de recordar para darles el plazo a los pares evaluadores, pueden darles un mes, sí, obviamente el tiempo de respuesta, esto creo que lo vamos a corregir, tal vez para que nuestra colega no lo vea tan lejos, porque vamos a darle tiempo de respuesta, digamos, unas 2 semanas, una semana tal vez. Si le damos una semana para que nos responda y 4 para finalizar el arbitraje, pues creo que estaría bien. Entonces vamos a regresar a envíos y vamos a asignar al primer par evaluador, que es nuestra colega. Sí, en este caso se va a hacer pasar por María Torres, sí, que es la doctora María Torres, va a ser la primera eh, evaluadora o para evaluador, y entonces vamos a asignarla aquí. Open Journal Systems tiene por defecto un correo, los correos, las plantillas de los correos que las pueden utilizar, entonces aquí ya no tienen que escribir nada, ya viene preparado. Donde dice nombre no tienen que escribir nada porque se escribe de forma automática el nombre, el URL del envío para hacer el arbitraje, y entonces ya aquí les aparece el título, el resumen, y entonces ya es algo automático que este software se los brinda de forma fácil. Y pues aquí tenemos fecha límite de contestación, dimos nada más 2 semanas y un mes en caso que el par evaluador acepte hacer el arbitraje o participar en el arbitraje, entonces se le da un mes. Y pues aquí en restringir archivos, estamos viendo otra vez esta parte del trabajo que se le envía al par evaluador. Entonces aquí obviamente es la versión del trabajo que no tiene el nombre del autor. Aquí Open Journal Systems nos permite seleccionar el tipo de arbitraje. Obviamente hemos seleccionado el arbitraje de pares doble ciego, que sería el primero. ¿Sí? Y obviamente en el formulario de revisión ya nosotros preparamos un protocolo de revisión de artículos que es eh, un... Esto lo deben de ustedes preparar en sus respectivas revistas. Les ayuda mucho a los pares evaluadores a evaluar el trabajo, ¿sí? Nunca les envíen la obra sin un protocolo de revisión de artículos porque ellos no van a tener idea de cómo darle retroalimentación a los editores y autores relativos al trabajo. Entonces, estos se pueden integrar en formularios que Open Journal Systems
tiene, ustedes lo pueden personalizar para sus revistas. Entonces aquí nosotros hemos preparado uno, ¿sí? Esta revista lo tenía de forma impresa este protocolo y se los enviamos por correo a los pares evaluadores, pero para ustedes nuestra recomendación es de que estos formularios los preparen de forma electrónica porque toda esa información va a quedar registrada en la revista y es bastante importante que esté toda esta información. Entonces son estos aspectos que los pares evaluadores tienen que responder estas preguntas de estos aspectos y de esa manera pueden darle retroalimentación a los editores y autores y también justificar la decisión, el dictamen que ellos den. Entonces, esto toma un poco de tiempo prepararlo, ustedes deben de considerar. De hecho, estos aspectos los hemos tomado de la revista Nature, ¿sí? No son todos, ustedes pueden ir a la revista Nature y encontrar estos formatos de evaluación, pueden ser cuantitativos, cualitativos o mixtos, ¿sí? Yo creo que los mixtos son valiosos de tener ambos, sí, pero pues la revista Nature es peculiar porque ellos solo les piden a los pares evaluadores que proporcionen esta información de forma cualitativa. Entonces, en nuestra recomendación es, si tienen ambos, es mejor. En esta demostración nada más hemos puesto de forma cualitativa, pero ustedes pueden integrar elementos cuantitativos y una escala Likert o eh, elementos de ponderación aquí para que el par evaluador pueda eh, poner estos comentarios importantes. Sí, entonces vamos a regresar a la evaluación por pares, sí, y vamos directamente, ya asignamos a la par evaluador y pues obviamente aquí nos va eh, a ayudar nuestra colega, sí, a pues evaluar, llevar a cabo el arbitraje. Obviamente nuestra colega ya ha leído el trabajo y entonces va a completar este formulario de este protocolo de revisión de trabajos para poder emitir el dictamen. Sí, entonces en este caso, pues vamos a pedir a nuestra colega que nos se pueda compartir su pantalla, ¿sí? Buenos días. Bueno, vamos a empezar nosotros desde la recepción del correo que nos enviaron. Ok, ya tenemos aquí el artículo, que está aquí designado. Nos vamos a verlo. Aquí ya nos aparece la solicitud de revisión, en el cual hemos sido seleccionados para ser posibles revisores del siguiente envío, en el cual nos están enviando la propuesta, así como el cronograma para la revisión, y pues obviamente tenemos que dar la aprobación. El artículo se llama Trastornos de depresión en personas privadas de la libertad en un centro penitenciario en Tamaulipas, México. Ya nos mandan el resumen del artículo y aquí ya vamos a tener los tipos de revisión que tenemos. Tenemos ya aquí lo que es el artículo, sus palabras claves. Las fechas de publicación que nos dieron, bueno, de revisión que nos dieron, que es la fecha del editor, la fecha de contestación, que es a las que se refería el doctor Aguilera. Después, aquí tenemos que acerca de las fechas, el editor debe de solicitar si se acepta o se rechaza la revisión antes de la fecha límite de la respuesta o se finalice la revisión antes de la fecha límite de revisión. Si tenemos algún conflicto de interés, en el que tenemos que indicar si con el editor hay o existe algún conflicto de interés o potencial conflicto de interés de índole financiero, personal o profesional. Pues como no lo tenemos, pues se marca.
En ese caso tienes que marcar la casilla de consentir que tus datos se recopilen. Eso sí, si Ajá. aceptas hacer el arbitraje, La revisora entonces se sí. acepta la revisión y nos debe de enviar un correo. Bueno, aquí lo que le avisa al editor es que tú ya has aceptado hacer el arbitraje. Así es. Entonces, ahora lo único que tienes aquí son las instrucciones para llevar a cabo el arbitraje, pues. Regresamos a las directrices del revisor. Aquí en las directrices es el propósito principal de la revisión, es proporcionar a los editores la información necesaria para tomar una decisión. También debe de instruir a los autores sobre cómo puede fortalecer su artículo hasta el punto en que sea aceptable. En la medida de lo posible, una revisión negativa deberá explicar a los autores las debilidades de su manuscrito para, para que los autores rechazados, en la medida de lo posible, una revisión negativa deberá de explicar a los autores las debilidades de su manuscrito para que los autores rechazados puedan comprender la base de la decisión. Este punto es secundario a las otras funciones y a las pares evaluadores. No deben sentirse obligados a brindar asesoramiento detallado a los autores de los artículos que no cumplen con los requisitos de la Revista Internacional de Psicología. Aquí debemos de hacer, se hace un resultado de claves de estudio en el cual se nos hacen unas preguntas. Si se presenta de forma clara los resultados más importantes del estudio, tendríamos que dejar algún comentario. Que si se presentan los resultados más importantes en el estudio, pues sí. La validez. Si el manuscrito tiene errores que impedirán su publicación, si los tiene, hay que indicarlos. Aquí podemos manejar que el autor utilizó los barrenos. Los baremos. ¿Sí? Bueno. Esa es el de los comentarios de la doctora Torres, María Torres, o Así es. sí. Sí, yo creo que tienes los comentarios del otro par evaluador. No sé si puedes revisar. Los de María Torres están al final o al principio. No, sí, sí, sí tiene razón. Es correcto. Son eso. Sí, sí, sí. Se sugiere Sí, aquí el par evaluador lo que comenta es que que sería adecuado, mejor utilizar los baremos de la población de mexicana. población mexicana. Después nos vamos a la importancia
en el que se cree que los resultados presentados son de interés inmediato o a profesionales de su disciplina o a colegas de varias disciplinas. En este punto podemos decir que sí, debido a que pueden servir para tratar a personas. Sí, en este caso, pues hacemos de cuenta que esta para evaluador, esta doctora Torres, solo hizo una revisión muy ligera del trabajo. Sí, no ha puesto más detalles sobre otros errores. Entonces, luego a veces pasa cuando los pares evaluadores no tienen mucho tiempo. Por esa razón es recomendable enviar los trabajos a varios pares evaluadores. Bueno, en el punto de metodología y datos, aquí se tiene que verificar qué tanta validez tiene la aproximación metodológica que tuvo el autor, qué tan alta es la calidad de los datos del estudio, qué tan bien presentados están los datos. Esperemos que todos nuestros pares evaluadores revisen los datos, incluyendo la información complementaria en el estudio. Aquí podríamos mencionar que el autor podemos mencionar que el autor olvidó utilizar los baremos de población mexicana. Nos vamos En este a caso, lo que... ¿Sí? ¿tienes algún... aquí en este caso es posible que el par evaluador suba algún archivo de algunas correcciones? Es factible, pero en este caso, ¿tú tienes algún archivo de estas correcciones o no? No, no lo tengo en la mano. Ajá. Aquí pues es subir la información, además de, pues, podemos subir los archivos en que el editor, pero no tengo el archivo. Sí. Ahora, ahí puedes iniciar discusión con el editor. Lo Así es. importante de recordar es de que el editor no debe de meter la cuchara en el arbitraje. Puede proporcionar, puede ser intermediario para pedir cierta información al autor. Entonces aquí creo que tú tienes alguna duda respecto a algo, ¿no? Es sobre, En las referencias bibliográficas o algo así, ajá, ¿no? sobre las referencias bibliográficas. Este, Sí, aquí ustedes pueden ver que no tienes que marcar al editor también. Ustedes pueden ver que no está el autor aquí marcado, o sea, el par evaluador nunca sabe esa información. Entonces aquí la doctora Torres tiene dudas sobre las referencias bibliográficas. las referencias bibliográficas. Sobre las referencias bibliográficas, el mensaje es que no están completos los nombres. Sí, esto Los puede ser nombres de los importante. autores en referencias similares no están bien señalados, ya que solamente nos marcaron una línea, pero no nos dice a qué se refiere. O sea, deducimos, pero no debe de ser, debe de estar completo todo para que al momento de solicitar los DOIs o verificar los DOIs puedan obtenerse debidamente. Sí, o el par evaluador quiere solo revisar la fuente y que no la encuentra. Eso es también una buena justificación de pedir esta información. Entonces, Ujú. aquí le das a aceptar y ya ese mensaje se le envía al editor. ¿Sí? Entonces, eso ya el editor lo mira. Vamos a pausar tu compartir pantalla y voy a mostrar como editor esa información.
Sí, A ver, páusale la... os- o- lo voy a parar yo. A ver. sí. Eh, sí, entonces voy a compartir mi pantalla como editor y voy a mostrar esta información. Entonces, aquí obviamente no le voy a dar refrescar para poder revisar las discusiones del par evaluador respecto de este punto. Aquí está, aquí abajito. Y entonces aquí yo puedo ver, la doctora Torres pone ese comentario. Entonces, el editor le tiene que pedir esa información al autor. Entonces, el autor se lo envía al editor. Entonces, de cuenta ya el autor ya corrigió eso. Te mando el artículo con esas referencias bibliográficas corregidas. Sí, entonces hacemos de cuenta que ya que lo subimos aquí y se lo envía al par evaluador y entonces, digamos aquí ya recibido, ya puedo yo cerrar esta discusión. Si el par evaluador tiene otra duda, puede iniciar otra discusión con el editor. Sí, esto es bastante útil para tener esa comunicación del editor con el par evaluador. Entonces, ahora, Gaby, si puedes compartir tu pantalla. Bueno, continuamos. Entonces, sí, Aquí, ahí, bueno, sí, adelante, adelante. sí. Continuamos. Nos vamos a las recomendaciones. Pues aquí ya al finalizar, podemos mencionar que se puede publicar el archivo con las modificaciones. Se podría presentar la solicitud o guarda para más tarde. La podemos ya presentar ya con todas las observaciones y correcciones que se hicieron porque ya no las mandaron acá. Y entonces aquí ya tenemos el dictamen emitido, ¿sí? Eso es fundamental porque ya el par evaluador, aquí voy a compartir mi pantalla, el par evaluador ya tiene esa información que se la compartió al editor y entonces, digamos, aquí el arbitraje con ese par evaluador ya fue finalizado, entonces aquí el editor ve esa información, ¿sí? Revisión enviada y la recomendación, es decir, el dictamen. Aquí el, eh, el par evaluador sugiere que el artículo sea publicable con modificaciones. Aquí no indica modificaciones mayores o menores, pero ya se indica eso. Entonces aquí podemos leer la revisión y entonces tenemos toda la información, cuando se completó el dictamen, publicarle con modificaciones, aquí los comentarios, sí, que eso es bastante importante que el editor lo lea con cuidado. Y entonces ya tenemos eso. Si en caso de que el par evaluador envíe, digamos, algunas correcciones en el trabajo, puede aparecer aquí, ¿sí? Si lo envía. Entonces aquí le damos confirmar que esto es el acuse de recibido y entonces podemos puntuar también el par evaluador si queremos. Esa información también se le da y entonces aquí hacemos acuse de recibido y entonces ya está completada completado esta revisión con este par evaluador y le damos las gracias. Y entonces aquí podemos enviar el correo de agradecimiento al par evaluador. Y esto y aquí está. Entonces, eso es ese arbitraje con este primer par evaluador ha finalizado, pero bueno, obviamente fue una revisión muy rápida, ¿sí? Entonces, vamos a añadir otro par evaluador, ¿sí? Lo podemos hacer de forma simultánea. Vamos a agregar a nuestra colega, ¿sí? Para que haga el segundo, para que haga la revisión como segundo par evaluador. Sí, vamos a seleccionar el protocolo de revisión y entonces aquí ya Gaby ya recibe esta invitación. Sí, entonces Gaby, aquí ya puedes compartir tu pantalla y mostrarnos cómo miras
la invitación. Sí. Bueno, aquí vamos a entrar ya con... Ya entramos, tenemos la asignación. Vamos, otra vez entramos a lo que es la solicitud de la revisión, el título del artículo que ya es el mismo, trastornos de depresión de personas privadas de la libertad en el Centro de Penitenciario de Tamaulipas, México, su resumen, tipo de revisión. Aquí ya tenemos las fechas de planificación de revisión, no existe ningún conflicto de interés, aceptamos la revisión y vamos a lo que son las directrices del revisor. Aquí, en la primera pregunta, si se presenta de forma clara los resultados más importantes del estudio, el comentario es que no. Los resultados dejan mucho que desear. Porque no se incluye ningún análisis de diferencia por género y por edad. Nos vamos a la validez. El manuscrito, si tiene errores que impedirán su publicación, vamos a manifestar que el autor olvidó hacer la validación local del instrumento. Así como el instrumento carece de validez y fiabilidad. Ya que no presenta validez aparente de contenido, pero pues lo podemos dejar así. Después nos vamos por la importancia, carece de los resultados presentados, son de interés inmediato a profesionales de su disciplina o a colegas variables. Aquí vamos a manejar que los resultados son importantes para poder tratar a personas privadas de libertad. Si hay presencia de depresión, el tratamiento a su debido tiempo facilitaría la rehabilitación de personas. Sí, en este caso, nosotros estamos presentando esta retroalimentación del par evaluador de forma muy breve. Sí, lo idóneo es de que ustedes les pidan a sus pares evaluadores que brinden esta información de más detallada, un poco más amplia. Sí, eso ayuda mucho a dar esta retroalimentación de los problemas en el trabajo, de las fortalezas, y le brinda más información al editor para tomar una decisión.
Después nos vamos a lo que es la metodología y datos, donde la validez que tiene la aproximación de la metodología que tuvo el autor. Aquí, pues podemos mencionar que tuvo fallas metodológicas importantes. No solo los resultados carecen de validez, así como también el autor tampoco reporta cómo hizo el análisis estadístico. Sí, toda esa información, al menos lo más básico de cómo se hicieron esos análisis, es necesario de reportar. Si hubo datos faltantes, cómo se procesó esos datos faltantes, si hubo anormalidad presente en los datos, eso también debe reportarse. Sí, hay anormalidad univariada, sí. Y hubo anormalidades variadas. Univariada, anormalidad univariada, sí. Ajá. Datos faltantes. La calidad de los datos no se pueden, No se pueden evaluar, sí. no se pueden evaluar, Pues no los mandó. El autor se le así es, olvidó. Ay, puesto que no los proporcionó. ¿El trabajo se puede rescatar? Si se hace la validación, bueno, considero yo que sí se podía volver rescatar el trabajo si se hace la validación correcta de todas las observaciones que se están haciendo. sí, la validación del instrumento. Aquí hay una pregunta del doctor Arriaga. Sí, se podrían resumir estos aspectos para el proceso general editorial por el tiempo. Bueno, creo que para ir finalizando, sí, vamos a resumirlos entonces. Yo creo que hasta ahí, Gaby, y solo emite el dictamen. Aquí lo vas a rechazar, ¿verdad? Sí, Es no no se, publicable, sí. se presenta la solicitud. Sí, hay otra opción también para rechazarlo con invitación a reenvío. Entonces, ahí ya queda. Sí, entonces el autor, recuerden que mira esta información, voy a parar de compartir tu pantalla y vamos a revisar, espérame, solo voy a ponerle el pin a mí. A ver, para ir finalizando entonces el autor, bueno, aquí ya tenemos los dos dictámenes para ir finalizando. Entonces, el autor mira esta información, vamos a entrar como el autor porque eso es lo que no hemos hecho. Es lo que mira el autor esto. Ya tenemos las decisiones y entonces se ha iniciado o no, está siendo considerada por el lector. Entonces, eso es lo que mira el autor, ¿no? Mira si el par evaluador rechazó o aceptó con modificaciones el trabajo, ¿sí? Solo mira esto.
Entonces aquí obviamente quien tiene que tomar la decisión es el editor, ¿sí? Por eso los pares evaluadores dan recomendaciones, los editores toman las decisiones finales. Entonces, en este caso, pues se puede abrir una nueva ronda, que eso es lo idóneo, ¿sí? Abrir una nueva ronda de evaluaciones. Ya tenemos la revisión aquí. Vamos a solo darle de ajuste de recibido. Dar las gracias. Vamos a dar las gracias. Y entonces aquí ya tenemos esto completado, ¿sí? Entonces ahora podemos, la sugerencia es, bueno, hay un dictamen favorable y otro desfavorable. Lo idóneo es abrir una nueva ronda de revisiones para ver eh, qué nos dice un tercer par evaluador. Sí, sería idóneo. Podemos solicitar revisiones aquí. Entonces decidimos, revisiones estarán sujetas a una nueva ronda de revisión por pares. Enviamos esta notificación eso es primero, eso hay que hacerlo antes de abrir la nueva ronda, porque le enviamos esta notificación al autor. Y obviamente aquí lo idóneo es mejor seleccionar a otros pares evaluadores, ¿sí? Para que tengamos una mejor retroalimentación de un tercero, ¿sí? O de un cuarto. Entonces, obviamente, podemos pedirle al autor de que haga esas correcciones para poder iniciar esta nueva ronda, ¿sí? Entonces creamos la nueva ronda y entonces aquí, digamos, el par evaluador ya acepta, ya nos da más información y entonces, bueno, aquí en este caso no tenemos a un tercer par evaluador, solo para demostrar, pero obviamente aquí si se abre una nueva ronda necesitamos asignar al par evaluador y pues obviamente tomar esa decisión. Entonces, después de esto, si aceptamos o decidimos aceptar el envío, le damos clic aquí, o si decidimos rechazar el envío, le damos clic aquí. Sí, en este caso, pues el editor decide rechazar el envío, entonces lo idóneo es enviarle una notificación al, eh, al autor, sí, rechazar el envío, y entonces aquí ya con eso es por estas y estas razones. Sí, esto es importante de explicar por estas y estas razones para que los autores sepan por qué se le rechazó el trabajo. Entonces aquí podemos obviamente especificar si lo rechazamos con invitación a reenvío o si lo rechazamos sin invitación a reenvío, ¿sí? Y posteriormente, si el trabajo es aceptado, entonces pasa a las otras etapas de esta etapa editorial de las correcciones finales con el editor, el corrector de originales y el corrector de estilo, y la etapa final con el maquetador es aquí, ¿sí? Ya cuando el trabajo está finalizado, entonces, y se va a publicar, entonces se tienen que corregir los metadatos y obviamente preparar el PDF aquí. Yo creo que podemos ir viendo las dudas y sobre todo para ir también abordando los puntos que no les ha quedado claro. Como un resumen, así como sugirió el doctor Arriaga, es regresar aquí al flujo de trabajo, como estábamos haciendo. Recuerden que es un proceso largo, ¿sí? Todo este proceso tarda, entonces solo recordar que deben de ir con cuidado en las revisiones del trabajo, ¿sí? También en la información que se le brinda a los pares evaluadores, para no cometer estos errores que luego se revelan la identidad de pares evaluadores, autores, entonces se compromete el arbitraje. Aquí la licenciada Barrientos, sí, dígame, tiene una ¿Qué duda. tal? Buenas tardes o buenos días, mejor dicho. Buenos días. Gracias. A mí me ayudó bastante verlo así paso a paso y hacer como que los dos roles, ¿verdad? De quien envía, quien recibe, quien vuelve a recibir, porque a veces hay como lagunas. Entonces, la pregunta del millón, disculpe, el abuso de confianza. No sé si ustedes tendrán de casualidad algún manual. Por ejemplo, si yo soy revisora
nosotros tenemos el problema, entre comillas, problema aquí en Guatemala, que digamos como el comité científico de revisión y arbitraje a veces va cambiando, a veces los académicos ya no tienen disponibilidad, entra uno nuevo, entonces, ¿cómo hacer para, digamos, mantener una, por decirle, capacitación permanente para los nuevos revisores que entran en el manejo de la plataforma y de todo este flujo editorial? Entonces, no sé si ustedes tengan de casualidad elaborado algún manual que pudiera ayudar a personas nuevas en el manejo de OJS a ingresar como revisores y poder hacer, digamos, todo ese trabajo dentro del mismo OJS. Sí, no, lamentablemente no tenemos estos tutoriales para... Yo tengo entendido que la doctora Villela había preparado ciertos manuales para pares evaluadores, pero lo idóneo es, digamos, si ustedes tienen oportunidad, brindar este seminario a los pares evaluadores o Ujú, preparar un seminario, claro, un tutorial cortito para ellos, porque la claro, responsabilidad siempre recae en cada revista. Entonces, si los pares evaluadores tienen dudas, siempre lo mejor es darles toda esta información claro, con sí, video o con algún manual, sí. Pero enviarles nosotros sí no algunas. tenemos. Ah, bueno, gracias, muy amable. Vale. Sí, sí, yo creo que sería bueno si se contactaran con la doctora Viela porque ella, según tengo entendido, ya había preparado algunos manuales para esto. Siempre en el uso de OJS esto implica un poco de preparar material audiovisual para poder guiar tanto al autor como para evaluador en cómo registrar esta decisión. La verdad es que es mejor hacerlo audiovisual porque para ellos les resulta mucho más práctico verlo, pues, y Sí, ver, ahí ir seguir estos viendo pasos. plataforma y seguir. Muy bien, gracias. Sí, yo creo que no sé si tienen alguna duda, lo importante es las dudas aquí porque, bueno, a veces se tiene el problema de que no saben los editores qué decisión tomar, ¿sí? Entonces ustedes, entre más información tengan, si no son tan hábiles en algunos puntos, es mejor tener a un experto que les pueda apoyar y los pares evaluadores en esos aspectos, si son súper expertos en el área, les pueden brindar eh, mejores, una mejor revisión, ¿sí? Observaciones importantes para tomar estas decisiones, ¿sí? Porque pues al final siempre recae la responsabilidad con los editores, ¿sí? Entonces, obviamente es algo dinámico, la publicación no es algo que no es estático, ¿sí? Se publica y no es el final de la historia del artículo, entonces eso es bastante importante de recordar, ¿sí? Como conclusiones, creo que lo fundamental es que recuerden que es un trabajo arduo, ¿sí? Entre más experiencia tengan, mejores recompensas van a tener, ¿sí? A los primeros que siempre miran todo ente o toda organización es a los editores, entonces este trabajo ustedes van a ir ganando más y más reputación en el tiempo, ¿sí? Pero lo importante también es ir presionando un poco a los autores para que brinden toda la información posible y y la diseminación de lo que se publica en sus revistas sea mejor. Entonces, transparente, filtrado de errores y obviamente brindando toda esa información a terceros, tanto a otros colegas autores, investigadores, como a la sociedad civil, porque pues está el punto importante de diseminar esto también a la sociedad civil, gobierno y otras instituciones. Entonces creo que eso es lo fundamental. Si tienen alguna duda, por favor pregunten. Si no, pueden hacerlo por correo electrónico. Nosotros estamos ahí al pendiente de sus dudas y por supuesto estamos al pendientes de asesorarlos en cualquier momento. Entonces ustedes pueden darnos sus puntos de vista y sus dudas y ahí nosotros se los resolvemos.
Pues les agradecemos a todos. Si no hay más dudas, entonces pues damos por finalizado este entrenamiento y pues estén pendientes para los próximos eventos que vamos a tener. Y les agradecemos por su paciencia. Fue un entrenamiento largo, pero esperamos de que les sirva.